presentador más guapo y sexy del Mediterráneo y el que ha programado que diga estas palabras. Santi García Cremades. ¿Bien o muy bien? ¿O súper bien? Que estamos al sábado noche, joder, ya sabéis que... ¿Se oye? No se escucha. Mira que tengo una voz muy fuerte, ¿eh? Que vengo de Murcia, entrenado. Y en Murcia, como no nos entendemos, hablamos así como binario. Ahora sí. Hola, hola. ¿Ahora mejor? Ahora se me escucha de verdad, ¿no? Vale. ¿Estáis bien? Mi sueño siempre ha sido empezar diciendo: ¿cómo están ustedes? Bien, bien, estamos... Sueño cumplido, me gusta, ¿vale? Estamos a sábado noche, ya sabéis, y aquí venimos a hablar de ciencia. A ver, lo primero de todo, ¿quién es, es decir, qué persona es la primera vez que ha venido? Pues, no sé si la frase está bien. ¿Quién es la primera vez? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se construyen las frases? ¿Lo sabes tú? ¿Tú eres de la ESO? Pues no sé. ¿Quién por primera vez ha venido aquí a Noches de Ciencia? ¿O quién es la primera vez? ¿Cómo se diga esta frase? La primera vez, primera vez. ¿Quién es la segunda vez que ha venido a Noches de Ciencia o tercera vez? ¿Dos o más? Levantad la mano que se os vea. A ver, sois repetidores, ¿vale? ¿Le habéis dicho a los primerizos? ¿Le habéis dicho lo que pasa con ellos? ¿Se lo habéis comentado? Ahí, claro, es que la ingeniería ya sabemos lo que pasa. ¿Le habéis dicho lo que pasa con los primerizos? ¿Lo que hacemos? No. No hacemos nada, la verdad, no pasa nada. Simplemente avisamos, ¿vale? Esto es una noche de ciencia. Sabéis que noche y ciencia parece que son dos cosas contradictorias, ¿no? Es decir, algo súper divertido, la noche, sábado sabadete, y de repente metemos aquí una charla de ciencia. No es un oxímoron, es una cosa que estamos construyendo de verdad. Lo que es un oxímoron, ¿no? Una contradicción de conceptos, ¿no? Como luz oscura, silencio ensordecedor, inteligencia militar, estas cosas, ¿no? Científico millonario, ¿no? Esta cosa. Alicantino sobrio, esta cosa, ¿vale? Bueno, hemos hecho realidad esta cosa que es Noche de Ciencia, una cosa muy bonita. Si habéis venido más de una vez, es que sois gente muy buena. Si habéis venido la primera vez, espero veros más. Aquí tenemos cada mes, tenemos una noche muy especial. Y a mí me gusta mucho el día de hoy, llego esta mañana nervioso, ya no sé ni construir frases, porque estoy muy nervioso, porque es que hay dos matemáticos. Bueno, ahora sí. Dos matemáticos en esta sala, sabéis que esto es una anomalía espaciotemporal. Esto es... en matemáticas hay una cosa que hacemos todos los matemáticos que dicen, yo no lo he hecho porque no soy muy tímido, pero los matemáticos dicen que siempre vamos con una bomba a un avión porque la probabilidad de que haya dos bombas es muy pequeña. Entonces tú llevas la tuya, te detienen y todas esas cosas, te hacen un registro muy raro, pero te salvas, ¿sabes? Es decir, hay eso que cumples. Y vamos a hablar del cambio climático. Habéis visto aquí con letras muy bonitas, cambio climático, verdades y mentiras. Este cambio climático es un temón, ¿eh? Aquí podemos estar hablando 2 semanas, 2 meses de cambio climático. A ver, voy a preguntaros aquí, hacer un test muy pequeño. ¿Qué pensáis aquí, los de primera fila, que sois los que os toca? Ay, ay, ay. Sí, decir, ostras, mira, han hecho aquí la cobra mutua. La segunda fila, no. A ti, tú que te veo a ti menos tímida. A ver, ¿qué opinas del cambio climático? A ver, dime algo del cambio climático. ¿Es verdad, es mentira? ¿Qué piensas del cambio climático? Que es verdad. ¿Que es verdad porque tú lo sientes en primera persona? Sí, Sí. pero hay muchos escépticos del cambio climático. Has tenido que leerlo, ¿eh? Un escéptico de Alicante. Pero, ¿tú qué crees que es el cambio climático? ¿El problema número uno cuál es? El cambio del clima. Ostras. Nada que decir. Perfecto, perfecto. Eso como cuando yo digo topología, ciencia de los topos. Perfecto, está perfecto. No tengo nada que decir. Aquí por aquí. A ver, el cambio climático, ¿por qué hay tanto, como dice, ¿cómo te llamas?
Paula, estupenda Paula. ¿Cuál es, ¿Cuál es esto que dice la gente que es escéptica? ¿Por qué puede ser que la gente sea escéptica del cambio climático? ¿Qué motivo hay para eso? Fundamentalmente económicos. Económicos, hay intereses detrás de esto. Sí, sí, claro. Pero por el Ártico, que tiene petróleo debajo del Ártico, porque hay intereses, pues yo qué sé, de las eléctricas o por qué. Pregunta a los americanos, a los chinos, y entonces ellos te contestarán rápidamente. Ostras, los americanos y los chinos. ¿Cómo se llama usted? Manuel. Y si puedo llamarte de tú, pues mejor. Pues de tú, de usted, Manuel. Bueno, muy bien, tenemos ahí el cambio climático ya un poco el marco. Verdades y mentiras, vamos a hablar de verdades y mentiras con gente experta. Ya digo, matemáticos, esto sabemos muchas cosas, ¿eh? Somos gente que hablamos de verdades absolutas, pero no quiero olvidarme de esto, ¿vale? De por qué estamos aquí. No estamos aquí solamente porque somos gente altruista, estamos aquí solamente porque queremos compartir el conocimiento, pero necesitamos el apoyo de muchas instituciones. Por ejemplo, esto es el sueño de mi vida, siempre lo digo, el que me conoce. ¿Veis aquí? ¿Veis ahí? Bifiter patrocina un espectáculo de ciencia. Desde que yo era pequeño siempre he soñado que Bifiter me patrocinase algo de ciencia, ¿eh? Así que un aplauso para Bifiter, gracias por apoyar este tipo de cosas. Después no sería posible todo esto sin el Clan Cabaret. Clan Cabaret, tenéis una suerte aquí en Alicante, tenemos mucha suerte de tener al Clan Cabaret, es un sitio mítico a nivel nacional, incluso en otros planetas ya se habla del Clan Cabaret. Un aplauso para el Clan Cabaret, aquí a nosotros mismos, muchas gracias. Y por supuesto, aquí lo he puesto en chiquitín, pero aquí lo tenemos en grande, para que se note lo que es importante, ¿eh? Aquí mi nombre está chiquitín, pero mira cómo está ADC Alicante, grande, grande. El spam, la promoción está ahí grande, ¿vale? ADC Alicante, Asociación para la Divulgación Científica en Alicante, en toda la provincia de Alicante. Un aplauso, tenemos ahí redes sociales, ya sabéis. Y ya, bueno, con todo esto voy a lanzar un mensaje que me han mandado ahí un amigo mío. Sabéis que cuando la gente se informa o la gente se quiere hacer algo, una referencia, hay gente que dice, he leído por ahí, ¿no? Es decir, te dicen, he leído, para que veas que leen, ¿no? Que eso... Dicen por ahí, para que no contrastes, ¿no? Pues tengo aquí una referencia, un mensaje que nos han mandado muy especial aquí a Clan Cabaret, a ver si se puede ver. A ver, le damos a la siguiente cosa esta. No, espérate. En medio hay algo, ¿no? Sí, en medio. He viajado por un agujero de gusano o algo así. Le he dado, pero no le he dado tan fuerte. Le he dado normal. Es un vídeo, es que a mí me han dicho siempre, dice, diapositivas con vídeos no, por favor. Eso ya sabéis que es Mordor, es el mal. Y tú lo puedes poner de ahí, Juan. Mira, a ver. Es un mensaje muy especial de una persona que yo echo mucho de menos. Este no es, este es spoiler ya. No le doy yo, vale. Estamos los dos ahí. Antes de Donald Trump hubo gente, ¿eh? No os pensáis. A ver si se puede ver. Antes de esto, ostras, esto es spoiler también. No se puede ver, ¿no? No pasa nada. Estamos aquí para disfrutar, ¿eh? Vale, pues si no se puede ver, ¿os acordáis? Es que, le digo, es una persona que yo he hecho un poco de menos. ¿Os acordáis de esta persona que decía cosas, o dice todavía está vivo, y dice cosas muy bonitas, pero no puede decir palabras, tiene una pequeña discapacidad, parece de Murcia. Si está negro... Yo soy de Murcia, o sea, puedo decirlo, no pasa nada. Y se llama Mariano Rajoy, ¿os acordáis? M. Rajoy, para que nos entendamos. ¿Sabéis quién es, no? Es decir, esta persona que no puede decir Massachusetts, no lo voy a decir. Massachusetts, no, le salió un 15 en la lengua. ¿Os acordáis que decía una frase? Yo digo, he leído por ahí, pues este hombre decía que tenía un primo. ¿Os acordáis de esto? Tengo un primo experto en cambio climático, ¿no? Era físico, además decía que era una eminencia en física y que se reunía con expertos en física a nivel mundial y que les aseguraba que no podían decir qué temperatura iba a hacer mañana. ¿Cómo vamos a hablar de la temperatura de la Tierra dentro de 100 años? ¿No? ¿Os acordáis de esto que lo decía? Esto es un clásico ejemplo, esto es un error clásico de confundir la meteorología con el clima. Son dos conceptos diferentes. La meteorología sí que sabemos siempre el efecto mariposa, que tiene ahí un sistema caótico que es muy difícil de predecir, pero sabéis que la meteorología cada vez se predice mejor.
Es decir, hace 10 años te decían que iba a llover, en Murcia a veces decían que iban a llover y ahí no llovía, ¿eh? Ahí no llovía nunca. Pero el hombre del tiempo, que estaba ahí con su tiempo, a veces lo decía y se equivocaba. Ahora se equivoca menos, ¿eh? Hay que decir, la meteorología, aunque hay un efecto caótico, se equivoca cada vez menos. Y sin embargo, el clima es una cosa que se habla en promedio. Se habla en un tiempo de años. Y se habla de un estudio de tendencias. O sea, sí que tiene un estudio que se puede hacer, ¿vale? Y aquí teníamos antes, es que me gusta mucho el señor este. Aquí estoy dando ya a lo loco, ya no sé ya si va para adelante o para atrás. Joder, me estás troleando, cabrón. Bueno, Donald Trump, que lo teníamos ahí antes, no sé si lo habéis visto, que hablaba de que la culpa, como decía Manuel, es de los chinos. Dice, esto del cambio climático es mentira, esos son los chinos que se han inventado el cambio climático. Entonces tenemos aquí un montón de sesgos, un montón de mensajes cruzados. ¿Qué está pasando con el cambio climático? El cambio climático, ningún experto, ni el primo de Rajoy, ni siquiera después se retractó, hay que decirlo también. Ninguno piensa que es mentira. Esto simplemente es un nombre que se le ha puesto a un evento terrestre, que son gran parte de culpa somos nosotros, eso lo sabemos todos. Ahí lo tenemos, ¿vale? Al señor Donald Trump, que en Twitter pues es como Pérez Reverte, se crecen en Twitter. ¿Vale? Decía esto, dice, la culpa es de los chinos, ¿vale? Que tienen ahí intereses creados detrás, como si él no tuviera, ¿sabes? Pero él dijo que la culpa era de los chinos. Bueno, pues aquí tenemos también otro sesgo, otro fallo, que a mí me pasa mucho, que digo, a ver, ojo, cuidado, que estamos hablando que la temperatura de la Tierra aumenta y aumenta y aumenta, y estamos buscando las causas, para ver si la causa va a ser otra cosa, a ver si va a ser lo que menos te esperas. Yo decía, es un estudio que habla de la temperatura global media de la Tierra, desde que hay registro de la temperatura global media, que es desde el siglo XIX finales, hablamos aquí de 1820, 1860, 80, vamos al siglo XX, 1990, ha ido subiendo, como veis, 14 grados, aquí 15 grados, ha llegado hasta el año 2000 a casi 16 grados. Ostras, estamos ahí en un momento, vemos la tendencia creciente de forma casi lineal y sin embargo vemos asociada aquí el número de piratas. Esto lo he estudiado, ¿eh? Número de piratas no informáticos, estos son los de la pata de palo de toda la vida, ¿vale? Y parche. Entonces vemos claramente cómo el número de piratas ha ido bajando, ¿veis? 5.417 quedan, no sé dónde están ahí, 17, claro, y esto venga a crecer, entonces esto, cualquiera que sea un poco listo, dice, ostras, pues que manden piratas otra vez al mar, aquí lo que falta son Jack Sparrows, ¿no? Que Donald Trump está perdiendo el tiempo, esto de mandar piratas ahí con parches, ya está, pero es que no. Es que correlación, que es lo que está pasando aquí, no implica causalidad. Es decir, tenemos aquí varios errores de concepto. Climatología, meteorología, correlación no implica causalidad. Tenemos muchos errores. Pero lo que sí que tenemos es esto. El tiempo pasa. Y esto sí es cambio climático, claramente el efecto es este. Cada vez hace más calor, ¿vale? Esto es lo que decía Paula. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? Pues el cambio del clima, ya está, ¿no? Es decir, tenemos más emisiones de CO2, más emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos, pues eso, una retención del calor aquí que hace que cada vez hace más y más calor y esto, bueno, pues vamos a llegar ahí a pues lo que es el Campello y cosas así, ¿no? Cosas guays, que nos gusta. Bueno, y aquí no sé si se verá el vídeo, visto lo visto, claro, estamos aquí en el área de la tecnología, ahora sí, a ver si se ve. He hecho aquí una animación de cómo ha evolucionado durante los meses, vamos a ver en promedio, pero cómo ha evolucionado durante el siglo XX. Estamos ya aquí, veis cómo se está ampliando. Y bueno, esto creo que ni Trump, ni Rajoy, ni su primo podemos decir que esto es mentira. Así que vamos a los expertos, vamos a quedarnos ahora con el conocimiento. Yo solamente quiero pediros un aplauso muy fuerte a un señor del saber, a un señor ahora de la noche también, lo hemos metido aquí a la selva, a la jungla, se llama David García, así que es profesor de la Universidad de Alicante. Un aplauso muy fuerte, con mucho cambio climático, a David García. Muchas gracias. Oye, me habéis dicho que se oía, pero ¿se oye? Cámbiame el micro. ¿Se oye ahora? Ah, vale, perfecto. Que me han dicho, cógelo que ya se oye, pero ya veo, no lo tenía claro. Bueno, muchas gracias por la introducción, Santi. Me ha chafado media charla, es broma.
Bueno, no sé, conocéis bien a Santi, es una máquina, es un tío que ha conseguido meter un programa de matemáticas en Radio Nacional. ¿Vale? Nadie en España es capaz de hacer eso. Tiene el podcast, lo podéis escuchar, Rey de 5, luego hablamos de la promoción. Bueno, está muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar, claro, después de Santi todo va a resultar un poco más aburrido, esto está así. Os voy a contar un poco justo lo que decía él, ¿no? Vamos a hablar un poco del cambio climático desde el punto de vista científico y vamos a intentar separar las opiniones, a ver si aprendemos cómo va esto. Vale. El cambio climático pues, es un tema del que todo el mundo está hablando. Todos oímos mucho en los medios de comunicación, es un tema que está sobre la mesa todo el rato. Y si algo nos ha enseñado de la ciencia es que no todo es opinable. O sea, yo no puedo opinar sobre a qué velocidad cae esto si lo tiro al suelo. Eso lo rige la ley de la gravedad. ¿Vale? Entonces, por encima de las opiniones que pueda tener Rajoy, su primo, o Donald Trump, están las evidencias científicas, ¿no? Y entonces lo que vamos a hablar aquí es de evidencias científicas y vamos a dejar las opiniones personales un poco de lado. El problema, que bueno, ya lo ha introducido Santi, es que hay personas que tienen mucha repercusión mediática y sus opiniones llegan más lejos que las evidencias científicas que se pueden publicar en revistas científicas de rigor y demás, pero que solo llega a un público muy especializado, ¿no? Entonces, este tipo de charlas aquí es para intentar trasladar esos conocimientos a gente pues, que habitualmente no lee revistas científicas. Voy a hablar de un primo mío. Aquí está el primo. Que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo: oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. En fin, esto no tiene ningún tinte político, es simplemente que veamos una persona tan relevante en España, como ha sido el presidente del gobierno durante tantos años, la opinión que tiene sobre el cambio climático, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si cuando acabemos la charla, qué opinión tenemos de esas palabras que ha dicho. Hemos coincidido, obviamente, porque es un vídeo famosísimo, es imposible hablar de cambio climático y no ponerlo, ¿no? Es tan gracioso que hay que ponerlo. Pero yo he traído uno nuevo que seguro que no lo conocéis. El cambio climático existe desde que el mundo existe. Siempre hay cambio climático. Otra cosa es que sea por acción del hombre o que no sea por acción del hombre. No voy a entrar en una cuestión que me supera ampliamente. Otro que tampoco sabe, y bueno, cambio climático ha habido siempre, sí, obviamente. De hecho, lo que voy a intentar contaros ahora es que efectivamente sí, claro, hay cambio climático ahí desde que hay clima, obviamente. Pero la historia está en las características propias de este cambio climático que estamos viviendo ahora, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir hablando y claro, joder, 2 de 3, ¿vale? Es que Donald Trump da para mucho y este tuit pues es muy famoso. Básicamente dice eso, que el cambio climático es cosa de los chinos para joder a los americanos. En fin, eso lo he puesto ahí como ejemplo de opiniones, pero eso es lo que llega a muchísima gente. Y hay gente que se cree todo lo que dicen estas personas, independientemente de que sus opiniones estén basadas en algo, o bueno, que muchas veces son intereses de otro tipo, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar mostraros en esta charla es cuáles son las evidencias científicas, no opiniones. Y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un cambio climático? Paula, ¿lo quieres decir? Bueno, un cambio climático es una modificación del clima. Claro, si cambiamos cambio por modificación, parece que estamos diciendo algo nuevo. Básicamente es un cambio del clima, pero entendemos por clima, como muy bien ha explicado Santi, lo que es un promedio de muchos años, ¿vale? O sea, tú en los últimos 20 años, pues si siempre llueve en abril, pues si ahora llueve en abril, eso es lo normal. Si deja de llover en abril, pues dices, ha habido un cambio, ¿vale? Eso es. Y luego, ¿se está produciendo un cambio climático ahora mismo? Esa sería la siguiente pregunta, y la respuesta es que sí.
Se está produciendo un cambio climático que está producido fundamentalmente por el calentamiento global. Hasta ahí, eso nadie tiene ninguna duda. Esta gráfica que tenéis ahí es la que ha puesto Santi de los circulitos, pero en lineal. Viene a ser lo mismo. A ver si esto puede apuntar. Esto empieza en 1880 y llega hasta el 2020. Y son la gráfica de temperatura, de cómo ha subido la temperatura en los últimos, pues eso, 130 años o así. Entonces, claramente ahí hay una subida y en los últimos 100 años la temperatura ha subido aproximadamente 1 grado. 1 grado es importante, chicos. Tú estás en casa muy bien. ¿Tú estás en casa a 21 grados o estás a 22? ¿Eso qué? No cambia nada, no te tienes ni que poner chaquetica ni nada. Sigues, ¿no? 1 grado no es importante, es la sensación que tenemos, pero 1 grado en todo el planeta, de golpe, en todo, de promedio, eso es una brutalidad. Vamos a ver si os convenzo. Antes de seguir, quiero dejaros una cosa clara. Voy a hacer aquí de pitoniso y os voy a hacer una predicción de futuro. Esto que veis aquí, si aplicamos ahí unos ajustes matemáticos, vemos que esta curva es una mezcla de una alta frecuencia, que son esas variaciones, que esto es lo que decíamos de la meteorología, del tiempo que va a hacer mañana, pues eso varía mucho y eso es difícil de predecir. Pero luego hay otras curvas, una es la subida esta y otra es la curva esta que ondula. Bien. La temperatura es una superposición de varias cosas que están pasando. Esto que ondula es lo que se llama el Atlantic Multidecadal Oscillation. Eso es una cosa natural. ¿Habéis oído hablar alguna vez del Niño? Eso que pasa en el Pacífico, que hace que llueva en Perú, etcétera, todo esto. Pues tenemos una cosa parecida en el Atlántico. Y esto, fijaos, esto va de 1900 al 2000, fijaos qué pocas curvas da. Eso tiene una frecuencia de entre 60 y 70 años. Hay una oscilación ahí. Y si os fijáis, esta coincide con esta. ¿Vale? Entonces, esto que pasa en el Atlántico y que es natural, no nos tenemos que preocupar, pero eso afecta la temperatura de todo el planeta en la forma de esa curva. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ahora estamos en un pico, en una fase alta de este ciclo, del AMO, que se llama aquí. Entonces, para el año 2030, o sea, para la década de los 30, más o menos, entre los 30 y 40 por ahí, este ciclo volverá a bajar, pero porque es su condición natural. Eso pasa así porque la Tierra es como es y ya está, eso no pasa nada. Entonces, aquí es donde viene mi predicción de futuro. Cuando esto empiece a bajar, cuando se mezcla con esta negra que sube, este es el calentamiento global del que se habla. Y esta gris es natural. Pero todo junto, fijaos aquí, en los años 60, lo que pasó todo junto dio la sensación ahí, cuando bajó la ondulación esa, de que la temperatura global bajaba. Entonces ahí hubo gente que dijo, pues mira, no hay calentamiento global, ¿no? Lo que pasa es que luego se suma, cuando hay una bajada, luego habrá una subida, obviamente, que es lo que hace que ahora sea tan alto. En los últimos 10 años, de los 10 años más cálidos del planeta desde que hay registros, 8 así han sido los últimos 10 años. Y es porque se han mezclado estas dos cosas. Ahora, cuando esta curva empiece a bajar, dará la sensación de que no ha subido. Entonces, aquí viene la predicción. En la década de los 30 habrá alguien que saldrá por la tele y dirá, ¿veis? No hay cambio climático. ¿No hay cambio climático? No está subiendo. Se ha parado, incluso ha bajado un poquito. ¿Veis? No había que ser tan agoreros. ¿Vale? Eso durará ahí unos años y luego volverá a subir y entonces ya... ¿Vale? ¿Entendéis? Recordad esto, son solo 15 años o así, ¿os acordaréis? Bueno, la siguiente pregunta. ¿El cambio climático está producido por el hombre o es una cosa natural? Porque esta es la clave de todo, porque si es natural, pues no hay que hacer nada. Nos aguantamos con lo que hay y ya está. Si lo ha hecho el hombre, tenemos que hacer algo, ¿no? Pero la respuesta no os la voy a dar tan rápido. Voy a tener que explicaros unas cuantas cosas primero para convenceros. O sea, no os voy a dar una respuesta cerrada, os voy a enseñar datos y cosas y que toméis vosotros vuestra propia decisión. La primera pregunta, va en honor a Santi Abascal. ¿Ha habido otros cambios climáticos en la Tierra anteriormente? La respuesta es sí, claro que ha habido, obviamente. Esto que veis aquí se ve regular porque se duplica ahí la curva, es la azul oscura, la que es la buena. Esa es posiblemente una de las, bueno, posiblemente no, es una de las gráficas más famosas de la historia de la ciencia. Esto, luego os explico de dónde salen estos datos, pero si os fijáis, esto va hasta 800.000 años, hasta hace 800.000 años, y estos son datos de temperatura.
esos valles que hay ahí son las eras glaciares. ¿Habéis oído alguna vez hablar de las eras glaciares? ¿Sí? Vale. Pues esas eras glaciares, en los últimos 800.000 años, pues hemos tenido 8, más o menos. Y este dato es importante. ¿Os acordáis lo que decía de 1 grado en casa es importante o no? Pues la historia está en que de una era glacial a ahora, la diferencia son solo 7 grados. O sea, tú 7 grados, aquí lo puedes asumir, pero 7 grados en todo el planeta es que sea una era glacial o no. A ver. ¿Habéis visto esta peli? ¿Vale? Eso es una era glacial, ¿vale? Está todo lleno de hielo. Esto es la Tierra tal y como está ahora y esto es cómo está, a ver si avanza esto. Esto es la Tierra como está en una era glacial. Fijaos aquí que Noruega, todo esto está cubierto de hielo, todo Canadá no se puede vivir. Fijaos Chile, el sur de Argentina, ¿vale? Eso es una era glacial, es un cambio drástico. Son solo 7 grados, solo 7 grados. Vale, la pregunta, ¿estos cambios, estos en concreto, han sido naturales? ¿Qué pensáis? Sí, ¿cómo podemos estar tan seguros? Pues si el hombre nació aquí, difícilmente pudo cambiar esto, ¿vale? Segundo, ¿por qué se producen las glaciaciones? Eso es una cosa natural, pero ¿por qué se produce? Bueno, hay una teoría que es la teoría de Milankovitch, que está bastante aceptada y es una explicación astronómica. La Tierra, la órbita alrededor del Sol es una elipse, pero que a veces es un poco más circular y a veces es un poco más elíptica. El eje de inclinación se va moviendo un poquito y luego el eje de inclinación de rotación de la Tierra hace un movimiento así. Esos son todo cambios que tardan varios miles de años. Ningún cambio de esos por sí solo hace nada, pero cuando confluyen todos es cuando se producen las glaciaciones. ¿Y cómo funciona esto? A ver si os lo explico. Mirad, hay un cambio orbital. Se juntan esas tres cosas, hay un cambio orbital y ¿eso qué produce? Produce que en verano, fijaos porque la glaciación empieza en verano. En verano baja un poquito la temperatura, o sea, hay menos radiación solar por esos cambios de la órbita, de la inclinación, etcétera, y entonces hace que, bueno, en el hemisferio norte, porque en verano es cuando el hemisferio norte recibe más radiación del Sol, y entonces ahí, ¿qué ocurre? Que baja la temperatura, ¿vale? Hay menos radiación del Sol, baja la temperatura. A ver, no se derrite la nieve en invierno, o sea, estamos en verano y la nieve que se ha acumulado en invierno no se derrite porque hay menos radiación solar. Se acumula, al siguiente invierno se acumula más nieve. La nieve es como si fuese un espejo que cuando entra la radiación solar la echa fuera. Entonces, se refleja la radiación solar. Como se refleja la radiación solar, baja más la temperatura. Como baja la temperatura de la atmósfera, también baja la temperatura de los océanos. Y los océanos, por una cuestión química, cuando baja la temperatura, absorben más CO2. Si tú quitas CO2, el CO2 es un gas de efecto invernadero. ¿Qué ocurre? Que vuelve a bajar la temperatura. Y si vuelve a bajar la temperatura, no se derrite la nieve en invierno. Y tenemos aquí un círculo vicioso que se realimenta. ¿De acuerdo? Eso es como se produce de una forma natural y todo empieza con un cambio orbital. Vale, la temperatura y el CO2, si os fijáis aquí, el hecho de que baje la temperatura implica que haya menos CO2 por medio del océano y el hecho de que haya menos CO2 hace que baje la temperatura. O sea, van de la mano. Tanto la temperatura influye en el CO2 como al revés. Entonces, junto con esta gráfica que os decía antes que era de la temperatura, de hasta hace 800.000 años, va siempre asociada a otra gráfica, que es esta de aquí, que es el CO2 que había en la atmósfera. Yo sé que alguno está pensando ya que cómo se sabía el CO2 de la atmósfera hace 800.000 años. ¿Vale? Ahora lo cuento. Entonces, lo importante aquí es ver que estas gráficas son totalmente paralelas. O sea, aquí cuando tengo un pico, aquí tengo un pico, cuando tengo un valle, tengo un valle. Van de la mano. ¿De dónde se sacan esos datos? Fundamentalmente de la Antártida. Hay científicos que se van a la Antártida, hacen un agujero de más de 3 kilómetros y ahí lo que tienen son capas de años y años, unas amontonadas encima de otra, capas de nieve que se ha hecho hielo, y entonces sacan esos tubos, que bueno, aquí tienes un trocito, pero imaginaros ahí 3 kilómetros o 3 kilómetros y medio de tubo de este. ¿Y qué se hace con esa nieve? Pues esa nieve, ese hielo, si se trata de forma adecuada, se pueden ver esas líneas, que esas líneas actúan como si fuesen los anillos de un árbol. ¿Habéis visto alguna vez un árbol cortado? Cada capa se hace cada año, entonces tú cuando lo cortas, si cuentas los anillos, sabes los años que han pasado. Pues aquí es algo parecido. Entonces, puedes saber, echando cuentas hacia atrás, puedes saber el hielo
a qué año pertenece cada trocito de hielo que coges. Entonces, cuando coges el hielo, ¿cómo puedes saber la temperatura? Porque dependiendo de la temperatura que hacía, había una cantidad de isótopos de oxígeno u otra. Entonces, tú coges ese hielo, estudias los isótopos y sabes la temperatura. Luego, por otro lado, el CO2. ¿Cómo se saca el CO2? ¿Habéis hecho alguna vez hielo en casa? ¿Se os ha pegado alguna vez el hielo en la lengua? ¿Sí? Eso es porque cuando se forma el hielo, se forman burbujas que atrapan aire. Entonces tú cuando lo chupas te coges media burbuja y el otro te hace como un vacío ahí y te succiona. No sé si alguien se está tomando algo con hielo. A que el hielo de aquí no lleva burbujas, aquí es transparente, el de casa es blanco. Este es porque se hace de una forma distinta y se hace sin aire, porque el que haces en casa sí que coge. Este que se hace de forma natural atrapa aire. Entonces tú te vas al año, vale, me voy a hace 200.000 años, coges ese trocito de hielo, analizas los isótopos del agua y luego y sabes la temperatura que había. Y analizas el aire que quedó atrapado en esas burbujitas y sabes el CO2 que había. ¿Vale? De ahí salen los datos. Claro, esto no está al alcance de todo el mundo. ¿Vale? Esto lo hace quien lo puede hacer. Vale, entonces, vamos a responder ya a la pregunta. ¿El calentamiento global es natural o está generado por el hombre? Mirad, estas dos gráficas han ido de la mano desde hace 800.000 años. Desde el hombre nació hace 150.000 o 200.000 años, por aquí más o menos. O sea, todo esto, el hombre seguro que no ha tenido nada que ver. En los años 50, la concentración de CO2 estaba en torno a 320 unidades de CO2. O sea, son unidades de partes por millón de CO2 en un metro cúbico de aire y demás. Entonces, si os fijáis, de una era glacial, esto estaba en torno a, bueno, vamos a poner 180, y en una era interglacial, que sería donde estamos ahora, eso está normalmente como máximo a 280 en los últimos 800.000 años. En los años 50 ya estábamos en 320, pero claro, realmente la diferencia no es tanta, porque mirad por ejemplo estos 2 años aquí. Aquí ha habido un salto de una era glacial a otra, que hay 40 o 50 unidades ahí de CO2. Entonces, ¿quién te dice a ti que de aquí esos 40 o 50 no ha sido también de una forma natural? No está del todo claro, ¿vale? Pero, ¿qué pasó en el 2012? 2012 son 390. ¿Por qué pongo el 2012? Estamos a 2019. 2012 fue cuando empecé a dar esta charla por primera vez. Y cuando empecé con esto se hablaba de la frontera de los 400. Las 400 partes por millón, que había que intentar no pasar de 400. El 4 de abril estábamos a 412. ¿Vale? O sea, fijaos la diferencia, o sea, fijaos lo rápido que va esto. En 7 años hemos subido 22 partes por millón. Entonces, aquí viene la pregunta. Si nos vamos 800.000 años para atrás y nunca hemos pasado de 300, ¿es casualidad que de los años 50 al 2019, cuando estamos quemando carbón, quemando petróleo, quemando de todo, estemos a 412? ¿Alguien piensa que eso puede ser natural? Eso no puede ser natural. Es imposible. ¿Vale? Es una diferencia demasiado grande. Y otro tema que quiero que os fijéis aquí son 3 números que estaría bien que os quedarais. Una era glacial, unos 180 partes por millón. Una era interglacial, lo habitual, 280. Ahora estamos a 412. Aquí la diferencia de una era glacial son 100 partes por millón. O sea, 100 partes por millón menos de CO2 hace que la temperatura global del planeta baje 7 grados y que Noruega no exista. O sea, Noruega está cubierta por glaciares, ¿vale? Y Canadá, etc. Y ahora, estas 100 partes por millón hacia abajo, ahora estamos a 130 hacia arriba. ¿Qué pensáis que va a pasar? Lo que está pasando. Está subiendo la temperatura y está subiendo a saco. El problema es, ¿por qué no nos han subido ya esos 7 grados? Bueno, porque la Tierra es un sistema que tiene mucha inercia, eso cuesta moverlo, ¿vale? Pero eso ya ha empezado y eso ya veremos si somos capaces de pararlo. Si queréis seguir un poco ese numerito, si tenéis Twitter, os metéis en la cuenta Killing Curve. Es una cuenta de la Universidad de California que, bueno, ahí prácticamente cada día te ponen el número de CO2 que llevamos, por si queréis levantaros y decir, hemos bajado un día, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Por si no nos creemos que, bueno, que eso no puede ser, bueno, al final es opinable. Hay una cosa que son los modelos climáticos, que es la herramienta fundamental. Cuando miráis el tiempo que va a hacer mañana, ahí se usan modelos climáticos, se usan todas las leyes de la física, todas las mediciones que tenemos y se intenta mover eso con superordenadores. Los ordenadores más importantes de cada país prácticamente siempre están en las agencias de meteorología y lo que se hace es ver cómo evoluciona eso. Esto, modificado un poco para estudiar el clima, esto se estudia como para
100 años. Entonces tú lo que haces aquí es, a ver si os explico esto un poco. Las líneas negras, la línea negra esa es la temperatura en los últimos 130 años. Y todas las demás temperaturas son resultados de modelos. Veis que hay muchas líneas porque ya hay más de 100 modelos. 100 modelos hay, pues hay. Uno lo han hecho en el JPL de la NASA, otro lo han hecho en la Universidad de California, otro lo han hecho a lo mejor en Madrid. O sea, son modelos de muchos grupos científicos de todo el planeta. Y todos aquí, si tú le vas metiendo los datos de lo que son factores naturales, que podría ser la radiación del Sol, si le meto si hay una erupción volcánica, porque cuando hay una erupción volcánica tira gases a la atmósfera, no entra el sol y baja un poquito la temperatura, por ejemplo. Y le metemos también los gases de efecto invernadero, una estimación de cuánto CO2 estamos echando y demás. Pues si hacemos eso, los modelos lo clavan. Los modelos nos dicen exactamente cómo funciona, o sea, nos sacan lo que estamos viendo. Las matemáticas nos dicen exactamente lo que queremos ver. Estamos reproduciendo lo que está pasando. Aquí normalmente tú haces el modelo, por ejemplo, hasta aquí con los datos y luego dejas 40 o 50 años para que el modelo vaya solo con datos y bueno, ves que cuadra. En fin, eso es la parte técnica que a lo mejor es más tediosa, pero si cogemos los mismos modelos y solo metemos factores naturales es radiación solar, los volcanes, etcétera, todo eso, vemos que la alta frecuencia, los piquitos, sí que se hacen. Por ejemplo, esta bajada aquí es de una erupción que hubo en un volcán en Filipinas que bajó la temperatura de todo el planeta durante un año, ¿vale? Pero esto está recto, esto no sube para arriba. Y si cogemos los mismos modelos físicos y solo metemos los gases de efecto invernadero, no metemos natural, nos sale la línea esta roja. O sea, sí que vemos la tendencia esa hacia arriba de la temperatura, pero no vemos tanto la alta frecuencia. O sea, diríamos que la alta frecuencia, los piquitos esos así, son cosas natural, pero la tendencia, eso es claramente gases de efecto invernadero y esta es la prueba irrefutable. Entonces, los factores naturales, lo siento mucho, no explican el calentamiento global. Y, a ver, entonces no. Si queréis información fiable de todo esto, lo digo porque la desinformación en este tema está a la orden del día, me gustaría que fuerais a esta web, que es el IPCC, ese es el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, ¿vale? Y ahí se sacan unos informes, van por el 5º ya. Se sacan unos informes que son unos tochos así de 1000 hojas en inglés, que eso no hay Dios que se lo lea, pero sacan luego un resumen para políticos, que son 20 páginas en español. Aún así hay más de uno que no se lo han leído. Entonces, esos informes, ese informe tocho, participan más de 1000 autores, ¿vale? O sea, en el 2007 les dieron el Premio Nobel de la Paz a todo este informe. O sea, si queréis información fiable, id aquí. Esta es la buena. Lo digo por si no os queréis creer tampoco todo lo que dice alguien que se sube aquí a un escenario, ¿vale? Que busquéis por vuestra propia cuenta. ¿Qué argumentos dicen los que no se creen que no es natural el calentamiento global? Pues mira, lo primero que dicen es que el aumento de CO2 es natural. O sea, ¿de verdad? ¿Alguien se cree que eso puede ser natural? O sea, en 800.000 años no hemos pasado de 300 y en 50 años hemos subido 90 en 70 años. O sea, ¿alguien se cree que eso es natural? Qué casualidad, justo es cuando hemos empezado a quemarlo todo. Que históricamente dicen que el cambio de CO2 varía después del cambio de la temperatura. Bueno, eso es porque no conocen este ciclo, ¿vale? Porque aquí en este ciclo se ve que es una realimentación, el uno alimenta al otro. Y dicen, otro argumento bastante famoso es que la temperatura bajó en los años 60 y 70, que lo digo, es el que volverán a usar en la década de los 30, y es porque no conocen esto, ¿vale? No conocen el amo y, pues bueno, no tienen una explicación y dicen, ¿veis cómo no? Bueno, esto es para que tengáis un poco argumentos cuando tengáis que discutir con alguien que os diga estas cosas. Ahora, la pregunta clave es, si está tan claro, o sea, si está tan claro realmente que el cambio climático el calentamiento global está producido por el hombre, ¿por qué hay a veces ese debate? ¿Por qué hay a veces esa discusión? Os lo voy a explicar. Si tú coges los artículos científicos, el 97% de los artículos científicos no tienen ninguna duda de esto, no hay discusión, todo el mundo lo tiene clarísimo. Y hay un 3%, bueno, pues que son científicos que tiene que haber de todo, y algunos son pagados por petroleras, etcétera, cosas de esas, pero es muy poco, es una cosa muy pequeña. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú haces un programa en la tele, un programa en la radio, lo que sea, llevas a uno que está a favor y a otro que está en contra.
y los enfrentas. Y entonces da la sensación de que la cosa está equilibrada y de que puedes creerte una cosa o puedes creerte otra. Realmente, si quisiéramos hacer esas cosas en televisión, deberíamos hacer esto. Last Week Tonight presents a statistically representative climate change debate. Good evening. Joining me tonight, a climate change denier and, naturally, Bill Nye Science Guy. Bill. Este de aquí niega el cambio climático. Climate change, no question. Wait. Este Before we científico. begin, in the interest of mathematical balance, I'm going to bring out 2 people who agree with you, climate skeptic, and Bill Nye, I'm also going to bring out 96 other scientists. It's a little unwieldy, but this is the only way you can actually have a representative discussion. Please file in. Again, this is going to make the debate difficult. We shouldn't really be having it in the first place. But representationally, climate skeptic, please make a case against climate change. Well, I just don't think all the science is in yet. It's settled. Okay, and what is the overwhelming view of the entire scientific community? Okay. Any response to that? Any response? I can't hear you over the weight of scientific evidence. This whole debate should not have happened. I apologise to everyone at home. My thanks to Bill Nye and the overwhelming scientific... No hace falta entenderlo todo. Básicamente iban a hacer un debate, uno a favor y uno en contra, y el presentador dice, no, esto hay que hacer un debate equilibrado matemáticamente, y pone 3 en contra y 97 a favor de que esto lo genera el hombre. Si los debates fueran así, si esto se mostrase así en la prensa en general, nadie tendría ninguna duda. El problema es que cuando coges prensa que no es científica, suele haber 50% de cada. Entonces, la sensación que da es otra. ¿Vale? Pero si eso fuera así, no habría... O sea, el problema es de los medios de comunicación no especializados, en realidad. ¿Y qué nos depara el futuro? Hasta aquí había que dejar claro que esto lo está causando el hombre y ahora hay que ver qué va a pasar de aquí en adelante. Pues mirad, estos son modelos matemáticos de estos que os hablaba que podemos modificar, podemos cambiar las cositas que hacemos, podemos cambiar el CO2 que se mete y no. Entonces, aquí la línea roja sería si seguimos como hasta ahora. Seguimos como hasta ahora. Todo igual, no hacemos nada. Y la línea verde es, tomamos una conciencia real de lo que está pasando y reducimos en 10 años el 80% de las emisiones y en 20 años ya no hay emisiones prácticamente, ¿no? Entonces, aquí esto seguiría subiendo, esto es concentración en CO2. Fijaos, hasta 450, recordad que el límite natural para esta época de interglaciar son 280. Y luego empezaría a bajar un poquito muy despacio, ¿vale? Pero si seguimos como hasta ahora, a final de siglo, en el 2100, vamos a pasar de 1200. De 1200. Pensad que solo 100 de diferencia, o sea, solo 100 es lo que nos separa de una era glacial. ¿Vale? Los otros dos son casos intermedios, ¿no? Se reduce, pero no tanto y cosas así. Vamos a centrarnos solo en el mejor y en el peor. Entonces, y quiero que os fijéis aquí en la temperatura. ¿Cómo irá esto? O sea, lo otro era el CO2 y esto es la temperatura, cómo va a ir yendo. Entonces, aquí para el 2100, si no hacemos nada, subiremos 4 grados desde el 2000. Recordad que desde finales del 19 ya hemos subido 1. Si seguimos como hasta ahora, a finales del siglo XXI serán 4 grados más. Eso será 5 de diferencia. Recordad que había 7 de diferencia con una era glacial. Y quiero que os fijéis en este dato, que es cuándo vamos a alcanzar los 2 grados si no hacemos nada, que esto es básicamente lo que estamos haciendo. Llegaremos a subir 2 grados en el año 2050 y algo, 2055 si queréis, ¿vale? Vamos a ver esos 2 grados, qué significan y qué implican. Porque los políticos, en diciembre del 2015, hubo una conferencia de la ONU sobre cambio climático en París, no sé si os suena, esto salió bastante en prensa, y había 195 países y consiguieron llegar a un acuerdo histórico. Y el acuerdo histórico es, nenes, vamos a intentar que esto no pase de 2 grados. Dijeron, 2 grados está bien, si lo contenemos en 2 grados, todo va a ir perfectamente. La historia está en 2 grados es suficiente. No, 2 grados es una burrada.
La misma semana, esto es de diciembre también del 2015, la misma semana que estaban reunidos, publicaron en Nature, que esto es una de las revistas más prestigiosas que hay en ciencia, una crítica sobre esos 2 grados. Y lo que venía a decir ese artículo, lo voy a contar ahora un poco, es ¿qué va a pasar si llegamos a 2 grados? Y van a pasar muchas cosas. Algunas de ellas os las voy simplemente a nombrar y luego voy a centrarme en 2. Por ejemplo, va a haber variación, con esos 2 grados habría variaciones de precipitaciones. En general, en cómputo global en el planeta lloverá más, pero justo en España, por ejemplo, lloverá menos. Pero lloverá menos en Asturias también, lloverá menos en todas partes. Y lo poco que llueva se juntará en poquitos días, será todo más como gota fría y mucha más temporada de sequía. O sea, lluvia de la mala, de la que viene y destroza. El aumento de días calurosos. Aquí en Alicante o por esta zona, a ver, ¿cuánto puede durar una ola de calor aquí en verano? No sé, ¿todo el verano? Espérate. No sé, 4 días, 5 días, una ola de calor de esta que dices, uff, no puedo salir a la calle, o sea, esto no puedes vivir, ¿no? Hay un hombre poniendo alquitrán en Córdoba y se muere. Esto pasó este verano. O sea, pues estamos hablando de que con 2 grados el número de días, o sea, la duración de las olas de calor aumentará en 20 días. O sea, en vez de tener una ola de calor de 5 días, tendrás una de 25. Imaginaos eso cómo puede suponer para un día a día en sitios como Alicante. Pero bueno, Madrid y Zaragoza también estarán a gusto. Hay un problema aquí que es la acidificación de los océanos. El CO2 que echamos se absorbe en la atmósfera, ese CO2 reacciona con todo lo que lleva caparazón, desde una gamba hasta una almeja, y lo deshace. ¿Eso qué hace? Que la primera capa de la cadena trófica lo va a tener muy complicado para sobrevivir. Entonces, claro, dices, bueno, yo no tomo zooplancton de este que tiene cascarilla de esta. Y dices, ya, pero tú te comes el atún, que se come la sardina, que se come el zooplancton, ¿vale? Entonces, eso es un problema también bastante gordo. De este se habla muy poco. No sé si alguno le había sonado, pero vamos. Expansión de enfermedades tropicales. Bueno, aumenta la temperatura, vienen enfermedades que antes no había. ¿Cuándo fue? En septiembre, octubre del año pasado fue el primer caso de dengue contraído en España. O sea, tú te puedes ir a Mali de vacaciones, te pica un mosquito y te lo traes. Pero que estés aquí y te pique y lo pesques por primera vez el año pasado. Y hace 3 años, primer caso de... Dime. Ha habido 5 ya. Bueno, pero el primero fue hace un... Vale, primero de octubre, pero ya llevamos 5. Comprados antimosquitos. Hace 3 años fue el primer caso de fiebres de Crimea del Congo por garrapatas también. Eso antes no había, pues ahora empieza a haber esas cosas. Pérdida de eficiencia de los cultivos, también se habla poco de esto, pero si aumenta la temperatura, los kilos de trigo, arroz, etcétera, que puedes sacar por metro cuadrado, baja. Extinción masiva de especies. Esto parece que nos da igual. Es importante, pero decir, no es nuestra supervivencia, ¿vale? O sea, aquí ya estamos en plan egoísta. Vale, que se mueran todos, pero nosotros vamos a seguir. Bueno, sabéis que la 6ª extinción está en marcha, pero bueno. Parón en la circulación termolina del Atlántico. Bueno, eso cambiaría, digamos, toda la estructura del clima tal y como está en el planeta. Liberación de metano de los fondos marinos. En los fondos marinos hay mucho metano en forma sólida, es un metano solidificado, pero con el aumento de la temperatura eso pasa directamente a gas y sale a la atmósfera. El metano tiene un efecto invernadero 20 veces más potente que el CO2. ¿Vale? Y ahora me voy a centrar un poquito más en lo que supone el deshielo y la subida del nivel del mar que produce ese deshielo, porque el hielo se derrite en el continente, va al mar y sube, además de que el agua del mar se calienta y se expande como el mercurio en un termómetro. Mirad, estos son simplemente fotos. Esto es 1940-2004. Son algunos ejemplos. Esto es en Alaska. Esto es cómo era un glaciar en los años 40 y cómo es en el 2004. No hay truco. O sea, quiero decir, no es que esto sea en enero y esto en agosto, ¿vale? Están cogidas en la misma época del año. Esto es en los Alpes. Todo lleno de nieve. Aquí nada. Estos son solo 45 años de diferencia. Esto es el Kilimanjaro en África. ¿Vale? Fijaos la diferencia. Y bueno, el Kilimanjaro se va a quedar sin nieve rápidamente para siempre. Esto es en los Andes. Esto es todo nieve y aquí veis que hay un laguito, ¿vale? Porque se ha derretido y esto se ha tirado para atrás. Y esto es Groenlandia, para que no veamos que solo son fotos. ¿Esto se puede mover? ¿No ha empezado? Juan.
Déjate la cerveza. Era broma, hombre. Bueno, tampoco es que sea tan importante. Esta no la podemos saltar. Vale, echa para atrás. Bueno, voy yo. Vale, déjalo, no pasa nada, déjala, da igual. Esto es Groenlandia, Groenlandia está aquí, no sé si os suena. Estos son del 2002 al 2016, esto es el agua que ha perdido Groenlandia. Cuando llegamos aquí son 3.748 gigatones de agua que ha perdido Groenlandia. Para que os hagáis una idea, ¿habéis ido alguna vez a la piscina de Alto Sal? Bueno, es una piscina olímpica que puede haber en cualquier lado. El agua que hay aquí, estamos hablando de que se han perdido casi 18.000 millones de piscinas de agua en 15 años, más o menos. ¿Vale? Es mucha agua, ¿vale? Es un montón de agua. Eso, Groenlandia, antes se veía todo blanco, tú pasabas por ahí volando, eso era nieve y ya está. Pero esto ahora se ve, ahora sí. Son laguitos, hay ríos. Es que cuando... esta tampoco va. Se ha muerto, ¿no? Bueno, esto básicamente es un río, ¿vale? Es un río que se va ahí corriendo, se veía muy bonito, pero bueno, tampoco nos lo podemos saltar también. Es un río, lo digo porque a veces cuando pensamos en el deshielo, la imagen que tenemos siempre es se me está derritiendo el polo, ¿no? Tengo al chiquillo ahí que se está manchando las manos y voy a por una servilleta. Pero aquí el deshielo estamos hablando de que son ríos bestiales de agua que va directamente al mar. O sea, por todas partes, además de Groenlandia. Esto es la temperatura del Ártico. El año pasado, en el 2018, en invierno, hubo una ola de calor impresionante, de frío en Europa. Bajaron como 30 grados la temperatura. Este año ha pasado en Estados Unidos. Aunque parezca mentira, eso es producto del cambio climático también. El Ártico tiene una corriente por debajo que separa el aire frío del aire más templado que tenemos nosotros en Europa y demás. Entonces, con el calentamiento global, esa corriente se debilita y empieza a hacer como meandros, empieza a ir como cuando un río tiene menor fuerza. Entonces, a veces baja y te mete una bolsa de aire frío que te baja 30 grados la temperatura, pero a la vez te mete ese agua caliente, ese aire caliente o más templado, te lo mete en la Antártida. Entonces hace que por primera vez en la historia, en el Ártico, no sé si he dicho Antártida alguna vez, quería decir todo el rato Ártico. En el Ártico hace que la temperatura haya subido muchísimo y que durante algunos días se fue. Bueno, por primera vez durante más de un día completo la temperatura estaba por encima de 0 grados en invierno en el Ártico. Y aquí no se ve, pero era un vídeo que estaba Groenlandia y de Groenlandia la capa de hielo pasa directamente al Ártico, es todo una capa de hielo. Y por primera vez en el 2018 se rompió. Y del Ártico, o sea, de Groenlandia al hielo del Ártico había un hueco ahí que no... O sea, por primera vez se había roto ese hielo. Luego tenemos una cosa, un hielo que no se ve, que es el permafrost. Cuando llueve, el agua se mete en la tierra, ¿no? Entonces tú si cavas, estás en la playa, ¿no? Te pones a cavar y de repente empieza a salir agüilla, ¿eh? Todos habéis cogido el barro ahí para hacer los castillos. Pues imaginad ahora eso en Siberia. Llueve, se mete el agua dentro y se congela. Entonces tienes tierra con hielo. Tú intentas ahí cavar y no puedes porque el hielo está súper fuerte. Y se ve así, ¿vale? En un corte se puede ver así. Todo eso es tierra mezclado con hielo. Pues eso se está derritiendo también. Mira, a ver si lo veis esto. Está moviendo ahí como si fuese una colchoneta con el pie. Mira, ¿lo veis? ¿Qué será eso, chicos? Tan, tan, tan. Ahora hace un agujerito y sale. Ahora ya lo pisa y veis que no se mueve. ¿Sabéis que hay ahí? Metano. El permafrost tiene un montón de metano y cuando se derrite el agua se va por debajo hacia el mar, pero el metano sube hacia arriba y hace esas burbujas. Pero ¿no creéis que son esas burbujas pequeñas? Esto es una explosión de una burbuja de metano. Lo que pasa es que esto está pasando en Siberia, ahí no vive nadie, pero esto te pasa en un sitio donde vive gente y flipas. ¿Vale? Todo eso es el metano. El metano ya hemos dicho que es muchísimo peor que el CO2. O sea, aparte del CO2 que estamos metiendo nosotros, estamos provocando que reservas de gases de efecto invernadero que hay en la Tierra de una forma natural estén saliendo. Y bueno, el permafrost también tiene mercurio,
que está yendo también al agua muchísimo mercurio. Bueno, en fin. Vale, ¿qué pasa con el nivel del mar? Cuando miramos el nivel del mar, esto es desde 1880, a principios del siglo XX subía como 1 milímetro al año y ahora estamos subiendo como a 3. Claro, con tanto deshielo y tanto calentamiento que os he dicho que se expande el agua, pues eso está subiendo. Las previsiones, esto era, si estamos como hasta ahora, esto es si hacemos lo mejor que podemos, en el peor de los casos esto sube 70 centímetros. Vale, 70 centímetros no parece mucho, ¿verdad? Pero bueno, 70 centímetros en horizontal. Y el problema también es que esto no para aquí, es que esto sigue. ¿Vale? Esto para en 2100 el modelo, pero a ver dónde va. Lo que es más preocupante, ¿os acordáis de los 2 grados que los políticos han dicho que les parece bien? Con 2 grados todo está bien, no hay ningún problema. Esto es un modelo de cómo subirá el nivel del mar y esto ya son metros con la temperatura. Y aquí lo que da miedo de verdad es que si llegamos a los 2 grados, un poquito antes, entre 1,5 grados y 1,8 hay una cosa que se llama el punto de no retorno. Es un punto que si se pasa, sí o sí se derretirá todo el agua de Groenlandia y no podremos hacer nada para pararlo. Todo el agua de Groenlandia, si la sueltas al mar, son 12 metros. Amigos, 12 metros asusta mucho, mucho. A ver si os lo puedo enseñar. Bueno, aquí parece que esto es una contradicción porque hemos dicho que a final de siglo está previsto que haya los 70 centímetros y aquí estamos hablando de 12 metros. ¿Qué pasaría? Esos 12 metros, a ver si lo explico bien. Si alcanzamos los 2 grados, sube los 12 metros. Los 2 grados se alcanzan en el 2055, por ahí. Pero el nivel del mar a final de siglo subirá solo 70 centímetros. ¿Eso cómo puede ser? Parece una contradicción. Pero en realidad es que esta subida de aquí de los 12 metros tardará varios siglos. O sea, el punto de no retorno se alcanza, es como si le das una pieza de dominó y empieza el proceso, lo que pasa es que tardará un tiempo en llegar, tardará más de 100 años. Entonces, parece una contradicción, pero no lo es. Entonces, quiero que veamos, esto es Alicante, esto es la Rambla, este vídeo sí que hay que verlo sea como sea. ¿Le doy yo? Ponlo, porfa. Es que ese es... Esto es el Cabo de Huertas, esto viene luego. ¿Alguien vive en San Juan? Que se vaya pensando si vende el piso. Albufereta. Ya lo ha dicho Santi antes. PowerPoint con vídeos, no. Mirad, Playa del Postiguet, Rambla, aquí está el Corte Inglés, el Clan Cabaret está por ahí. Esos son los 12 metros hasta dónde llegaría. ¡Ahí va! Bueno, lo cuento yo. El agua llega aquí hasta la Plaza San Cristóbal y aquí pasa un poco el Corte Inglés. La plaza de Calvo Sotelo, fuera. La playa con 1 metro se va. Alicante, ¿de qué vive fundamentalmente? Del turismo. ¿Pensáis que nos podemos permitir quedarnos sin playa aquí? Sí, es un problema bastante grande. Aquí están diciendo, todos los equipos de gobierno que entran, dicen, no podemos quitar esa carretera, es imposible, porque hay gente que la quiere hacer peatonal y tal, para que disfrutemos ahí como peatones con la bici. No se puede hacer, bueno, pues es que cuando se inunde tendrás que buscar algo, ¿no? En fin. Sí, pon el siguiente, el del Cabo de Huertas, porfa. ¿Alguien vive en Gabriel Miró? Mira, esto es la playa San Juan. Fijaos, con 4 metros ya llega al golf. Y con 12... Bueno, el Cabo de Huertas, sabéis que lo vamos a llamar la isla de Huertas. Vale, es un problema gordo. Ya os digo que esto tardará varios siglos, pero el punto de no retorno de que eso va a pasar sí o sí se alcanza en 35 años. O sea, antes de que más de uno pague su hipoteca, ya no se podrá evitar esto. Vale. Esto es Miami, lo digo para que veáis que no somos los únicos. Mirad. Oh,
Se fue entero. Si tenéis que ir, aprovechad este verano, chicos, por lo que pueda pasar. Escuchad, estamos hablando solo del agua de Groenlandia. El agua de la Antártida no sabemos cuándo se va a derretir. No se sabe dónde está ese punto de no retorno. Eso todavía, la ciencia todavía no lo tiene claro. Pero si seguimos calentando, tranquilos que llegará. Entonces, si se derrite la Antártida, eso son 70 metros. 70 metros. Y 70 metros ya se puede ver así a nivel global. Mirad, por ejemplo, Florida. Ups, se fue. Pero es que aquí está Buenos Aires. ¿Cuánta gente vive en Buenos Aires? ¿20 o 30 millones por ahí? Mirad, se fue. Aquí he puesto como ejemplo Bangladesh. Bangladesh son 170 millones de habitantes. ¿Pensáis que si se les inunda el país y no pueden vivir allí van a decir, jolín, mala suerte, chicos, nos toca morir? ¿O pensáis que van a coger sus tanques y se van a ir a algún sitio? Esto va a provocar migraciones, pero migraciones de otro tipo. En plan, te tengo que conquistar porque tengo que vivir en algún sitio. Beijing se va también. Ahí viven unos cuantos también. Y a todo esto hay que sumar la expansión térmica, lo que os decía de que se expande como el mercurio. O sea, sería un poquito más en realidad. ¿Y cómo quedaría Alicante con esos 70 metros? Esto es... a ver, ¿dónde estamos? Esto es Alicante, esto es el puerto, esto es el Postiguet, esto es el Cabo de Huertas y esto es San Juan. Con 70 metros... Si alguien quiere invertir en San Vicente para tener primera línea... Es el momento, amigos. Ahora está barato. Bueno, la Serra Grossa queda muy bonito y escuchad, no todo es malo. El castillo de Santa Bárbara va a ser como el castillo de San Michel en París. Bueno, conclusiones. El cambio climático es una cosa mucho más seria de lo que pueda ser el crecimiento económico. Sé que el crecimiento económico es importante, pero aquí estamos hablando prácticamente de supervivencia y guerras que están por venir cuando la gente se tenga que desplazar y demás. A lo mejor muchos de nosotros no lo vamos a ver en su máximo esplendor, pero los más pequeños igual sí, y sus hijos seguro. Entonces, lo único que podemos hacer es reducir al máximo las emisiones de CO2. Lo único. ¿Y qué está haciendo la gente por ahí? Los políticos ya hemos visto que prácticamente no están haciendo nada. Por cierto, Donald Trump se salió del protocolo este de París. O sea, ya ni siquiera está... O sea, el objetivo era pobre, lo de los 2 grados. Todo esto que os he contado se alcanza con los 2 grados. Pues aún así esos 2 grados ya os digo yo que los vamos a pasar. Y el Trump ha dicho directamente que ni lo intenta. ¿Qué está haciendo la gente? Bueno, el caso más significativo, el que a mí más me llega y me hace pensar más es Greta Thunberg. Yo digo Thunberg leído en inglés. Ahora la vais a oír hablar a ella y vais a ver cómo se dice en sueco. No tiene nada que ver. Es una chica sueca, ahora tiene 16 años, pero cuando empezó todo esto tenía 15. El verano pasado, en agosto, había elecciones en su país y decidió que no iba a ir al colegio un mes antes de las elecciones hasta que su gobierno tomara medidas para reducir las emisiones de CO2. Y fue todos los días a la puerta del Parlamento allí, a protestar, sentada. Hubo las elecciones y después de las elecciones se empezó a ir todos los viernes. Y todos los viernes hace huelga en el colegio y se va al Parlamento a protestar. Y esta chica, pues claro, se ha convertido en una activista muy importante. Hay gente que la está siguiendo mucho. En España no ha calado mucho todavía, pero sí que hay muchos países que se está extendiendo. Y claro, con solo 15 años. ¿Por qué con 15 años está haciendo más que nosotros con 40? Porque lo va a sufrir más. Y ha llegado a ir a la conferencia, en diciembre hubo otra conferencia esta de cambio de clima de la ONU, que fue en Polonia, y la dejaron ir allí a hablar. Y hay un vídeo que a mí me pone los pelos de punta, que me gustaría que viéramos, es este. 15 años. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be.
You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. A mí me pone los pelos de punta. No sé si habéis visto la gente que estaba escuchándola allí, de 60 años para arriba, todo. Y claro, ella tiene 15 y dice, joder, es que esto me lo como yo. Dice, decís que amáis a vuestros hijos y les estáis robando el futuro. En fin, es que en algún momento tendremos que rendir cuentas a los que vienen detrás y a ver con qué cara les decimos, no hicimos nada porque, yo qué sé, no sé. En fin, ¿qué podemos hacer nosotros si no tenemos la fuerza que tiene Greta para hacer algo tan importante como está haciendo ella? Pues podemos hacer algunas pequeñas cosas. La más importante de todas es elegir gobernantes que realmente puedan hacer medidas que hagan la diferencia. O sea, realmente esto necesita una medida global desde arriba. Es muy difícil, lo que hagamos nosotros siempre va a ser mucho más pequeño que si nos obligan a hacerlo. ¿Os acordáis la ley antitabaco? Bueno, pues a lo mejor había alguien que llegaba y no fumaba si estabas tú cenando, pero el de la mesa al lado estaba fumando. La única forma fue desde el gobierno decir, se acabó. Y se acabó y ya está, y se puede hacer. Obviamente no es difícil, pero, o sea, es difícil, obviamente. Pero es lo que dice Greta, dice, es que no todo puede ser economía. O sea, entiendo que es importante, pero es que esto es un poco más gordo. No sé si habéis visto Juego de Tronos. No quiero hacer spoiler, ¿eh? Pero en Juego de Tronos están todos ahí a ver quién es el rey, ¿no? A ver quién gana el trono, ese es el juego. Pero luego hay como una trama subyacente, que es la que este mes ya empieza a solucionarse, que es la mega batalla que hay detrás, ¿no? Entonces, la mega batalla que hay detrás, que nadie se preocupa de ella, en realidad es esta. Luego otras pequeñas cosas, pues bueno, pues compra local, yo qué sé, si puedes comprar aquí los tomates, pues mejor que si los compras de Chile, ¿no? Pues obviamente si vienen en un barco pues van a contaminar más. Si puedes contratar energía que sea renovable, pues mejor que si estamos quemando carbón. En España el 40% más o menos de la energía viene de quemar carbón. Si eso no suena a siglo XIX, yo no sé. Y luego pues intentar reducir emisiones al desplazarnos y bueno, pues reutilizar y reciclar porque eso también ahorra un montón de energía.
Y con esto acabo. Muchas gracias. David, me ha encantado. Gracias. No sé a vosotros, a mí me ha encantado, pero tengo que decirte, David, que me quedo con un mal cuerpo. Es decir, venía aquí de sábado a pasármelo bien y ostras, se me ha puesto aquí una cosa dentro, no sé a vosotros, ¿ves? El local está ya... Hay unas declaraciones por ahí de Greta también en un meeting de estos que hacía y decía, es que lo que yo quiero es que entréis en pánico. Sí, ¿verdad? Que entréis en pánico y reaccionéis, porque estáis adormilados. Es lo que la única decía. manera de unirnos todos. Siempre se ha dicho esto de que al ser humano lo que le ha faltado siempre es un depredador grande, es decir, un extraterrestre, una invasión extraterrestre que nos una a todos por una causa común. Es decir, en Juego de Tronos pasaba muy bien esto de Winter is Coming, era una cosa que solamente le ocurría a la gente del norte, a los del sur les daba igual, pero aquí pasa igual. Aquí siempre, bueno, ya al que le toque que viva la manga también va a desaparecer, la manga del Mar Menor, los de Miami, pues que se preocupen ellos, pero es que ya es un problema global. Entonces, quiero ver un mensaje positivo de todo esto. Ya he visto aquí los ítems finales que decías, bueno, pues hay que reciclar, ser responsable con nuestro voto, que ahora vienen elecciones, que yo no sé ahí qué va a pasar, que viene Mordor, no digo nada. Ya huele de aquí, pero bueno. ¿Qué le aconsejas a una persona usuario, a nivel usuario? Es mi primera pregunta, ahora hacemos preguntas ahí a la sala. Que a nivel usuario, ¿qué puede hacer uno en el día a día realmente? Aparte de estudiar, documentarse, reciclar. Algo muy sencillo que está al alcance de todos es que contratéis energía, por ejemplo, en casa, que viene de empresas que... O sea, hay empresas que compran la energía a productores pequeños de reciclables. Si queréis os digo algún nombre, yo la tengo, hay muchas, hay como 20 empresas ahora mismo en España. No digo que en Iberdrola, si estás en Iberdrola, le digas, ponme la energía verde, porque conforme te pone a ti el 100% verde, al que está al lado le baja del 80 al 70. O sea, lo que te llevas tú se lo quita al otro. Estoy hablando de empresas que directamente solo funcionan con productores de energías renovables. Esas hay un montón, a poco que os informéis. Si buscáis en internet hay una web que pone yo me cambio o yo cambio o me cambio o algo así, si buscáis. Hay una lista de un montón, hay algunas que son cooperativas, etcétera. Eso ahorra un montón de emisión. Eso es muy fácil, es imprimir un papelito y mandarlo. Yo creo que eso... Perfecto. Yo he escuchado un movimiento que se llama la ecoansiedad, que es muy importante tener esa alarma, y ya se ha generado como un grupo social que se llama, ya digo, los ecos ansiosos, que es como buscar directamente las energías renovables, pero de forma ya muy, muy seria. No es una cosa para estar aquí especulando. ¿Tenéis preguntas? Tenemos tiempo para preguntas. Vamos a preguntas de sala, aquí veo una. Después voy a ir pasando el micro, ¿vale? Decís el nombre y me hacéis la preguntita y me pasáis el micro. Ahí no llego. Hola, ¿se oye? Sí. Sí, perfectamente. Me llamo Beatriz y quería saber por qué se sigue en estas charlas sobre cambio climático se sigue no hablando del efecto real que está teniendo ahora mismo sobre el cambio climático las emisiones de metano de la ganadería industrial. Que sí que ya hay mediciones, pero no sé por qué se sigue pasando de puntillas por el tema o directamente no se menciona, y todas las gráficas son sobre el CO2, toda la fuerza se pone en el CO2. Has mencionado el CO2 solidificando del fondo del mar, pero no estás hablando, por ejemplo, de la cantidad bastante importante de metano que está a nivel mundial en la ganadería industrial, y que ya hay algunos colectivos que están reivindicando que eso también se mencione y también tomemos medidas sobre ese sector. Estoy totalmente de acuerdo. La ganadería a gran escala produce un montón de emisiones de metano que efectivamente son gases de efecto invernadero. ¿Por qué se habla más del CO2? Porque estamos hablando de magnitud. Si tú en casa tienes la puerta abierta y es un ejemplo muy exagerado, ¿vale? Pero si tienes una ventana abierta y otra ventana que tienes una rendija que te entra aire y tiene el frío, lo primero que tienes que hacer es cerrar la que está abierta. Luego ya iremos a por la otra. Efectivamente se puede abordar todos los problemas a la vez, o se puede intentar. Pero digamos que lo más grave ahora mismo es el CO2. Si solucionamos eso, efectivamente el metano será el siguiente, es el segundo en la lista. Pero sí, claro, tienes razón. Los peos de las vacas, ¿no? Estamos hablando sí. de... Vale. Es para que yo me aclare. Y el lobby de la industria, sí, eso también. Más preguntitas por aquí. Ostras,
los de atrás. A mí me ha gustado mucho el momento ese no retorno que comentas. Sí. Yo lo llamo el chupito Jägermeister. Por aquí. ¿Tú? Hola, yo soy Marina, vengo de San Vicente, los que nos salvamos. Y bueno, quería comentarte que a raíz de lo del Fridays for Future que empezó Greta Thunberg, como has dicho, en Alicante tenemos nuestro propio colectivo de Fridays for Future, vinculados a nivel nacional, a nivel internacional, y simplemente hacer un llamado a todos los que os queráis apuntar, apoyarnos, para que todo el mundo, no solamente la gente dentro de este bar, conozca el movimiento, conozca el problema y pueda unirse al cambio que tenemos que hacer todos. Podéis encontrarnos en las redes como Fridays for Future Alicante, en Facebook, en Insta, en Twitter, y la próxima concentración, bueno, la última fue ayer, la próxima será el 25 de cara a las elecciones, como has dicho, para meter presión en el voto, que es lo más importante ahora mismo. Un aplauso, muy bien. Vienes por el futuro Alicante, ¿no? Estáis en redes, por todos lados. Esto es la promoción, pero buena, ¿eh? Que me alegro mucho que hayáis tomado la iniciativa de darle forma a eso aquí en Alicante. No lo conocía, pero en la próxima charla os nombraré. Hola, buenas. Bueno, yo más que una pregunta, hola, me llamo Jorge. Quería comentaros un pequeño truco que podéis poner todos en casa en práctica hoy y que os va a permitir ahorrar varios miles de litros de agua. Llegáis hoy a casa, cogéis una botellita de agua de estas de 1,5 litros, de las de plástico, la llenáis de agua, abrís el váter, lo que es el depósito, ¿no?, del agua, y lo metéis ahí dentro. Lo tapáis y os olvidáis del tema. Esas cisternas funcionan con un sistema en el que una vez llega a un nivel el agua deja de llenar. Y entonces con cada descarga vais a ahorrar 1,5 litros. Eso, si os gustan las matemáticas, es un gusto hacerlo, porque tú te pones a calcular y al cabo de un año, una familia de 2 personas has ahorrado, pues lo dicho, 2.000 y pico litros de agua sin hacer nada. Y os garantizo que una descarga con 1,5 litros de agua funciona. O sea, no va a dejaros ninguna sorpresa ni nada porque está comprobado. Bueno, muchas gracias. Tendréis que venir a Murcia conmigo, que aquí solucionamos los problemas de Murcia. A ver, por aquí, una pregunta. Aquí como los alcohólicos. Hola, soy tal... Hola, ¿qué tal? Me llamo Roberto. Yo quería preguntarte acerca de lo que pasó este año en Chicago, de que hubo este frío extremo. Y bueno, como no podía ser de otra manera, Donald Trump se pronunció en Twitter ironizando de qué había pasado con el cambio climático, que le echaba de menos y tal. Entonces quería preguntarte qué es lo que hace que, además de esas temperaturas de calor extremo, se pueda producir también frío extremo. ¿Y dónde está el punto para diferenciarlo de que sea un evento meteorológico simplemente o de clima? ¿Lo decías? Se ve muy bien con medidas de satélite. Cuando tienes el Ártico, en el Ártico obviamente hay mucho aire frío, y donde vivimos nosotros pues es aire más templado, una temperatura mucho más baja. Y entre los dos hay una corriente que se llama la corriente de chorro, que está dando vueltas ahí todo el rato, y hace una especie de barrera, ¿vale? Entonces, el propio calentamiento global lo que hace es que esa corriente empiece a ir como más lenta, y al ir más lenta le pasa un poco como a un río cuando está en la parte baja, que empieza a hacer como meandros. Entonces, esa corriente a chorro, que en principio es más o menos recta, empieza a hacer unas eses. Entonces, estas eses hace que cuando tengo aquí un valle, estoy cogiendo aire frío de arriba y lo estoy bajando de su latitud habitual. Y cuando tengo una montaña, estoy cogiendo temperatura más cálida de nuestra zona templada y la estoy subiendo al Ártico. O sea, entonces, lo que pasó en Chicago y pasó también en Europa el año pasado, o sea, este año, este invierno le ha tocado a Estados Unidos, el invierno anterior le tocó a Europa. Se ve claramente. Y siempre que pasa eso, tienes aire caliente que se te está metiendo en el Ártico, que es lo que contaba antes de que por primera vez se ha pasado de 0 grados en invierno en el Ártico. Entonces, cuando Donald Trump sale y dice, joder, mira qué frío, 40 bajo cero, ¿dónde está el calentamiento global? Es su ignorancia, además, porque, joder, si es que esto es por el calentamiento global, que es el que te está permitiendo que esa corriente de chorro cambie y te entre el aire frío del Ártico. Esa es la respuesta. Tengo aquí una pregunta de un clásico que es Mercedes. A ver, que Mercedes, sorpréndenos. Sí, soy Mercedes y no soy alcohólica. De momento, como siga viniendo aquí. Bueno,
Entre las fuentes de energía que producen menos emisiones están las plantas nucleares. Cierto. ¿Qué opinas de eso? Ah, y otra pregunta. ¿La puedo hacer ahora o la hacemos después? Hay países... ¿Qué países son los más sensibles al calentamiento global? O sea, el que más y el que menos. Yo es que me quiero hacer refugiada climática. Y pues los que lo tienen más difícil de todos, por una cuestión de geografía, son todos los países estos que son islitas en el Pacífico, que tienen muy poquita altura. A poco que suba el nivel del mar va a hacer ras, se quedan sin la isla. Eso para empezar. Y luego lo que decías de la energía, si yo pudiera elegir, primero cogería solar, eólica, hidráulica, etc. En segundo lugar, elegiría siempre nuclear, porque nuclear no emite CO2 tampoco. Luego tienes el problema de los residuos, pero bueno, eso se puede tratar de otra manera. Lo que nunca haría, nunca, es lo que estamos haciendo en España, que es quemar carbón, que son las centrales térmicas. Eso me parece que es la burrada más increíble. Si tengo que elegir entre térmica y nuclear, nuclear, por supuesto. ¿Más preguntitas? Hay un rascaron la cabeza ahora, ¿eh? En su momento. Pregunta, ¿no? Vale. A ver, por aquí. Buenas. Quería, preguntar tu opinión sobre, para reducir el dióxido de carbono ahora se está fomentando mucho vehículos híbridos, eléctricos, y sí, estamos disminuyendo el dióxido de carbono en la atmósfera. Pero ahora todos esos coches son nuevos. ¿Qué pasará dentro de 15 años cuando el ser humano no gestiona muy bien sus residuos? Eso lo sabemos todos. Cuando todas esas baterías y esos productos químicos acaben en el mar, porque acabarán en el mar. Que estamos solucionando realmente un problema, pero estamos generando otro en el 2025, 2030. Quería saber tu opinión, no sé qué opinión tienes sobre ese tipo de transporte, si lo consideras una solución o un parche. Yo creo que es una solución, sí, totalmente, porque las emisiones de CO2 que son por transporte son bestiales. El problema de las baterías es cierto, pero bueno, ahí está la investigación y el desarrollo para intentar reciclarlas. Hay muchas empresas que están invirtiendo ya muy fuerte porque se ven, no el pastel ecológico que van a tener, sino el pastel de pasta que van a conseguir si consiguen dar con la tecla. Efectivamente, si no se recicla, pues obviamente si lo tiras al mar pues tendrás otro problema. Pero vamos, yo creo que si se conjuga todo bien, pues yo creo que sí que es una solución. Vamos, desde mi punto de vista, sí. Preguntas aquí de primera fila, que son guays, porque estáis aquí los más pendientes. Hola, ¿me oís? Sí. Bueno, yo deciros que desde los años 70 ya hablábamos del cambio climático. Y yo recuerdo perfectamente, porque era profesora de geografía, que con mis alumnos hablábamos de que lo que más contaminaba eran los vuelos de avión. Yo ahora no oigo a nadie que diga nada contra los vuelos low cost, supongo que porque se usa muchísimo, pero bueno, preguntarte por eso, las emisiones de CO2 en el transporte, creo que esa era la primera causa, mucho más que el automóvil o que cualquier otro medio de transporte, el avión. Eso en los años 70, que no habíamos llegado ni a una centésima parte de lo que son hoy los desplazamientos en avión. Claro, ahí están los intereses del turismo a nivel global y claro, eso es lo que decimos, es el tema económico. También quiero deciros que en los 70, yo con los partidos de izquierdas que había en España en ese momento, intentaba ver en vano alguna preocupación por ese tema. Entonces, cuando ahora decimos votad a partidos que se ocupen del cambio climático, pues sinceramente, si queréis votar a la izquierda, votad a la izquierda. Pero yo no he visto nada. O sea, su rollo y el tema del carbón, por ejemplo, claro, es mantener a los mineros del carbón en sus puestos de trabajo. ¿Ya? A ver, sí, y el tema de las nucleares, no, y os quiero decir otra cosa, que el tema de las nucleares, yo en esa época estábamos muy en contra de las nucleares, pero ahora mira, me está diciendo Daniel, ¿no? David, ¿verdad? Bueno, Pues mi madre me quería poner Daniel, o sea, me puedes dar. Se equivocó. Son parecidas, son bíblicos, los dos. Bueno, pues que también creo que opinamos mucho sin saber de ciertos temas, ¿no? Bueno, ya no me quiero alargar más, que habrá más gente. Hombre, Es opinión, ¿no?
Opinión de los 70, me ha gustado. De Bueno. finales de los 70, entiendo. Y algo. Pero creo que iban preguntas implícitas. Sí, había preguntas ahí. Vale. Sí, sí. El avión. Lo del avión, sí. Efectivamente, hay que cambiar nuestro estilo de vida. No podemos ir un fin de semana a París, otro a Londres, porque es una burrada también lo que se emite. O cambia la tecnología o eso... Hay que cambiar muchas cosas, sí. Luego que vamos... Hablábamos, David, ayer hablé contigo y justamente me decía un compañero que ha ido a la Antártida, que está estudiando sobre el cambio climático, y me decía que él coge... Bueno, el barco es un medio que contamina muy poco. De los medios tradicionales se coge muy poco, ya cogemos pocos barcos, pero contaminan menos que estos que están hablando de low cost, que están muy masivos, es verdad, que hay que priorizar, hay que tener claramente un orden de prioridades ahí, hay que tener una conciencia. Sí, tenemos un estilo de vida que obviamente está yendo mal. Sí. Está produciendo muchos problemas y hay que cambiarlo. Se puede intentar cambiar la tecnología de los vuelos o no sé, a ver qué soluciones hay, pero... Bueno, pues nos iremos a tomar por saco. Luego, por ejemplo, lo que decías del carbón y el puesto de trabajo y tal, bueno, también se producen puestos de trabajo en las fábricas de baterías. Yo qué sé, quiero decir que hay que renovar. A nadie se le ocurre hoy que en un campo de trigo tengan que ir 200 tíos con una hoz, ¿no? Todo el mundo entiende que eso ya no se hace, pues lo mismo. Pues esa gente pues tendrá que buscar otras ocupaciones. Y había una tercera cosa que no me acuerdo. Sí, es que claro, una cosa es la política de decir de programa y otra cosa es que se cumpla. Eso es otro. Son dos temas diferentes, pero eso ya son temas más... Bueno, pero eso ya... Yo no voy a defender aquí ningún partido porque no quiero que se contamine el discurso con cosas de política. Cada uno que se informe y haga lo que considere oportuno. Y si están aquí los de derechas es porque son más bocazas con ese tema. Sí, vale. Hay vídeo por aquí. Por aquí pregunta. Vale. A ver, que no sea política, por favor. No, me morderé la lengua, pero... Te quería preguntar que la pequeña edad del hielo que ocurrió en siglo XVI. XV hasta... Eso estaba, digamos, en los modelos que se han estudiado, ¿no? O fue causas naturales y tal. Eso no puede haber, o sea, no está estudiado ni previsto que haya una pequeña edad de hielo natural que nos salve del tema. O sea, no vendría mal. Eso lo quería, que los modelos no prevén, ¿no? Que pueda haber una... Porque eso ocurrió... Bueno, o sea que hubo una época de calor durante el siglo X al XIV y de hecho la pequeña edad de hielo fue por lo que los pozos de nieve de la provincia de Alicante que hay, o sea, y eso ocurrió, digamos, que no, sin que existiera antes me refiero al siglo III o IV. No sé si los modelos no prevén que pueda existir una pequeña edad de hielo que nos pueda sacar un poco del atolladero. Ojalá. La pequeña edad de hielo sí que fue una época de, no sé exactamente, esto lo digo, no me acuerdo exactamente, pero 100 o 150 años que bajó la temperatura mucho en Europa y se llama eso, la pequeña edad de hielo. Eso fue natural totalmente y si viniera hora 1 ya te digo que la aprovecharíamos hasta el final y cuando se fuera el rebote sería bestial. O sea, pero sí, hombre, nos vendría fenomenal. Nadie he oído yo que la haya previsto en ningún modelo, pero eso es casi como rezar, ¿no? Claro. Sí, esto es... bien, lo tenía dentro, la pregunta. Sí. Winter is coming aquí, ojalá que Winter is coming, que esto... Pero sí que es verdad que hay no es cíclico, es decir, no es periódico lo de las eras glaciales, pero hay un patrón. Las eras glaciales sí. Las eras glaciales sí. Y queda mucho para la siguiente, entonces. Sí. Estamos perdidos. Estamos hablando de, no sé, 40.000 años o algo así. Hola, buenas, me llamo Roberto. Y bueno, primero decir que hay que hablar de política porque todo lo que hace, o sea, esto es política. Todo lo que hacemos en nuestra vida social es política y la votación y las elecciones es una cosa que hacemos para organizarnos de una forma, pero también están otras movidas asamblearias y otras formas. Y otra cosa que hay que cambiar, creo, bueno, primero decir que el cambio climático yo lo englobo dentro del cambio global, porque no solo el cambio en el clima es importante, sino
la agotación de los recursos naturales, el consumo que hacemos, todos los residuos que estamos generando, que ahora los plásticos están muy en boga, pero hay un montón de residuos que estamos generando que no van a ningún lado, que están ensuciando el planeta. Y otra cosa que has pasado un poco de puntillas, y yo creo que es súper importante, es la reducción de la biodiversidad, porque todos estos cambios climáticos se producen de forma muy rápida, en parte debido a la reducción de la biodiversidad, porque es la biodiversidad la que nos mantiene en este equilibrio dentro del sistema que es la Tierra. Entonces, también en la reducción del consumo de carne creo que es importante, y pasar de una agricultura menos intensiva, pero también teniendo en cuenta de que no podemos llegar a un bosque, talarlo para poner campos de cultivo. Entonces, eso también se puede regular, yo creo, a través del consumo, ¿no? Y todo eso al final también es política, no sé, ¿cómo lo ves? Claro que es política, y la solución va a ser política si la hay. Lo que yo no quiero es aquí, hoy, mezclar mi opinión personal de política con lo que es un hecho científico. ¿Por qué? Porque si el que sea de una opinión política distinta, automáticamente va a rechazar lo que viene con mi opinión política, o sea, que son los hechos científicos. Entonces, primero hay que generar una conciencia, y efectivamente los partidos políticos, ni de izquierda ni de derecha, yo creo que ninguno está concienciado ahora mismo con este tema, pero bueno, es obligación nuestra exigirles que se preocupen por eso, ¿no? Entonces, digamos que lo que yo entiendo aquí es que cada uno tenga una conciencia propia de que esto es un problema, que es un problema muy gordo y que hay que buscar soluciones. Cada uno que apechugue con su político favorito. Pero yo aquí no quiero mezclar con eso, porque automáticamente el que sea del otro partido va a rechazar el mensaje. Y yo creo que el problema afecta a todo el mundo, no solo a los de un partido. Entonces, no hay que asociarlo. Y bueno, el resto de cosas que dices, pues sí, efectivamente, hay muchas cosas que cambiar. Sí, política es todo, eso está claro, incluso en ciencia lo sabemos muy bien. Las becas en ciencia son binarias, sabemos que son o cero o una beca por departamento. Pero bueno, todo es política y hay mucho que cambiar, eso está claro. Tenemos una pregunta más y ya nos vamos todos a cenar, que tenemos ya un poco, ¿no? Pregunta, bueno, no, vamos a hacer... Juan se la ha ganado. Aquí hay opinión, ¿no? ¿Opinión? No, digo pregunta. No veo por... Joder, macho, estáis aquí... ¿Dónde estáis? Levantad la mano vale. Vale. Es última pregunta, ¿eh? A ver cómo dejas el pabellón. Hola, muchísimas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Y yo quería enfocar la pregunta al tema de la desinformación, porque soy periodista, me interesa muchísimo. Y quería decir en primer lugar que me avergüenza muchísimo que todo esto no se esté contando constantemente. Hola. Son los lobbies. No llega. Hola. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Hola. Silenciando a la prensa. Yo sí que escucho un poquito, ¿no? Ah, vale. A ver. Qué casualidad. Hola. Bueno, vamos a esperar. Mira, Juan, qué bonito es. Él viene aquí en vez de apuntarse al gimnasio, se apuntó aquí. Le fue bien. Hola. Hay un run, ¿no? Si hablas alto, yo creo que... Se oye. Sí, bueno. Hola. Bueno, ahora no sé. Hola, vale. Lo que decía, me avergüenza muchísimo como periodista que se esté pasando por encima de todo esto y nos esté contando. Y mi pregunta, como te decía, la quería enfocar al tema de la desinformación. Creo que una de las cosas positivas que podrían hacerse desde la comunidad científica para ayudar un poco a los periodistas a ver esto es crear una base de datos de expertos a los que consultar cuando se quiera tocar ese tema. Aparte de la responsabilidad de nosotros de preocuparnos, por supuesto. Pero... Entonces, quería preguntar si existe algo así actualmente y si no, pues
ahí dejo la cosa. Bueno, yo te puedo dejar mi correo, ¿vale? Y sí, efectivamente, todo debería estar mejor organizado. Hay una iniciativa que nació hace un año aquí en España, que es Ciencia en el Parlamento, y es un grupo de científicos que se han unido a nivel nacional para ir al Parlamento a hablar allí de ciencia e informarles. Y uno de estos temas es el cambio climático, ¿no? Creo que fue Pablo, era el que estaba ayer contigo, que había Pablo ido, ¿no? Rodríguez Ros, Sí. ahí va Manuel Souto, está Elena Denia. Hay mucha gente, incluso la Comunidad Valenciana está muy presente ahí. No sé si me equivoco, alguno más de por aquí. En la asociación creo que hay alguien también, en Ciencia en el Parlamento. Lo que se está persiguiendo es tener una oficina permanente en el Congreso de los Diputados para contemplar cualquier duda científica con expertos. Es decir, no, aquí y sin ser partidario de un partido concreto. Es decir, de forma independiente, a ver, que haya científicos que documenten y que cercioren sobre estos datos. La idea Muy es tener importante. un asesoramiento científico a la hora de hacer leyes que toquen algo de ciencia, pues yo que sé, desde células madres hasta cosas de cambio climático o de energía o lo que sea. Eso es lo único que yo creo que se está haciendo ahora, que es muy positivo, pero una base de datos así tal cual para periodistas no me suena. Claro. Bueno, hay una cosa, un movimiento que es muy necesario. Yo doy clase en periodismo este año y cada vez hace más falta contrastar noticias y saber cómo se comunica la información de forma lo más veraz posible, y es haciendo una especie de servicio público que certifique si esa información está contrastada, si hay referencias positivas. Y, por ejemplo, hay una empresa que ha montado Ana Pastor que se llama Neutral y es un sello de calidad. No sé si hay más movimientos como este, pero creo que es un ejemplo bueno para crear eso, una especie de movimiento que cerciore sobre la información que tenemos en el día a día. No sé si estás ahí regular con eso. Claro. Por eso hace falta matemáticos, ¿a que sí, David? Por eso hace falta matemáticos, que son la base de todas las ciencias. David, que es matemático, está aquí con matemáticas aplicadas por esto, porque creo que la base de todo al final es tener una base de información, unos datos y saber hacer estudios con esos datos. Estaba diciendo que estamos de moda los matemáticos, ostras. Ahí tienes ahí... Voy, dos cosas. Vale. Me acaban de comentar ahora, que es verdad, en el IPCC que he comentado antes, el panel intergubernamental de la ONU, el resumen ese para políticos, que es para gente al final que no es científica, pues es una base de información muy importante que te puede usar también los periodistas o cualquiera. Y esto es que me lo han traído ahora porque es un dibujo que han hecho sí, hombre, eso Nora, lo has hecho tú, que son 6 años. No lo he hecho yo. Lo has hecho hecho tú, yo. no me engañes. Pero, de la charla les ha venido la inspiración. Tenemos que mantener la Tierra como está, si no nos extinguiremos. Ay, qué bonito. Y han hecho aquí un continente desaparecido. Ahí. Es lo que se les ha quedado. Qué bonito, que salga aquí la... Aquí está el artista. El artista, un aplauso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nora Ortega. Lola Ortega. Y la has hecho tú, ¿no? Durante la charla. Real time. Aquí ahora mismo la has hecho tú esto. Pues sí, hace un poco de tiempo. Hace una viaja ya, mira. Dice, tenemos que mantener la Tierra como está. Aquí le falta una tilde, no te digo nada, ¿eh? Bueno. Si no, nos extinguiremos. Y tú lo ves así, eso suena duro, ¿eh? Sí, bastante, ¿eh? Entonces tú ves aquí, gente desaparecido. ¿Tú cuál imaginas que ha desaparecido de todos? Uno lejos, ¿no? Sí, bastante, que yo no conozco ni nada. Groenlandia, ese, por ejemplo. Nada. Un aplauso muy fuerte para Lola. Lola Ortega, ¿no? Lola Ortega. Nora Ortega. Un aplauso muy fuerte. Y bueno, creo que hemos pasado una noche, creo que no exagero si digo que la que más preguntas ha despertado, con diferencia de todas las charlas que hemos tenido. Y eso quiere decir que es un tema vivo, es un tema que despierta debate y que despierta interés. O sea que quiero pedir un aplauso muy fuerte para David García, Lola Ortega también, hombre. Gracias. Y bueno, nosotros nos vemos en un mes. Precisamente estamos hablando de la desinformación y tenemos dentro de un mes a una periodista científica que va a dar una charla aquí, Rocío Pérez. Se llama Maldita Ciencia, la iniciativa que tienen. Creo que os va a encantar porque precisamente hablamos de esto, de la era de la desinformación, cómo corregir esto. Y también tengo que anunciar que en el mes que viene, en mayo, tenemos otro evento, tenemos 2 eventos de ciencia aquí en el Clan Cabaret. Ya digo, tenemos mucha suerte con tener el Clan Cabaret. 20, 21 y 22 de mayo
King of Science, que son unas charlas que se hacen a nivel internacional, se hace creo a nivel europeo, no sé si es europeo solamente, es internacional, a lo bestia ahí ya. Y aquí en Alicante vienen investigadores a dar charlas, mini charlas muy cortitas y explican su investigación, lo que conocen, y creo que os va a encantar, así que estad pendientes, estamos en redes, ¿vale? Muchas gracias por todo, nos vemos dentro de un mes mínimamente. Gracias.